que, como han dicho, no es que sea inutilizable una vez se dispara, sino que es reutilizable, a diferencia de los M72 que nosotros llegamos a tener. 1982 se desbarataron. ¿Cómo es posible en el año 2022? Yo ya había pasado por un acontecimiento que investigamos sobre la entrada de francotiradores a Colombia para disparar desde la séptima con 19. Información del embajador de los Estados Unidos con direcciones geoposicionadas de los apartamentos que había alquilado. Ellos pensaron que iban mordisco para dispararme desde ahí el 20 de julio. Nosotros cambiamos la ruta y pudimos hacer la marcha del 20 de julio un poco retardados con la crítica de Vicky, como siempre. Pero, ¿por qué la DIPOL me entregó una versión completamente diferente de los hechos a la que me entregó el embajador de los Estados Unidos, del gobierno Biden? ¿Por qué lo volvieron todo un tema de microtráfico? Acusaron a un muchacho que yo creo que es inteligente y dijeron que solo había 5 kilos de pólvora negra, con lo cual no se podía matar al presidente, y 0 francotiradores, cuando la versión de la CIA fue en manos del gobierno estadounidense que eran francotiradores profesionales. Nunca los buscaron, nunca los encontraron. Después trajeron misiles, después de explosivos, dimos las direcciones de las volquetas llenas que se iban a llenar de explosivos para en un trecho que siempre usarlas. Nunca capturaron las volquetas. Después, los misiles, los hechos de la COP16, donde efectivamente dimos la zona exacta donde estaba el misil. Y los grupos que sí eran de Iván Mordisco, capturando camionetas y oficiales blindadas, porque pensaban ponerlas llenas de explosivos en la entrada de la COP16, con destino al presidente de la República. Eso sí se capturaron con el ejército. Y el ejército rodeó la zona de los misiles. No pudo retenerlos hasta la fecha, no sabemos dónde están. O más o menos sabemos. Necesitan de temperaturas específicas. Es posible que ya se hayan dañado si no los enterraron y los pusieron sobre temperatura específica y los dejaron en el calor de las sabanas de Córdoba y de Sucre. El último hecho es este. Y entonces, si nuestra investigación tiene acicate en la realidad, esto viene de Dubái, de la Junta del Narcotráfico. ¿Quién es la Junta del Narcotráfico? No es un cartel colombiano. Hace mucho los colombianos dejaron de tener el control sobre el narcotráfico de cocaína. Solo ponen los muertos, los muchachos con fusiles, el control del territorio, la hoja de coca. Y la riqueza se va para Dubái, la riqueza se va para Miami, para Madrid, para otros lugares. Los dueños del narcotráfico son albaneses, croatas, serbios, franceses, holandeses, latinoamericanos, uruguayos, paraguayos, colombianos, centroamericanos, mexicanos, muchos norteamericanos. Todos los capos que capturamos en Medellín, generalmente gozando de la vida, son extranjeros, no colombianos. La Junta del Narcotráfico se reúne en Abu Dhabi. El señor que capturaron de origen albanés, colombo-albanés, en Venezuela, burla de la prensa de aquí. Investigamos dónde cogió el arma que tenía en su poder. Y el arma se la entregó un capitán de la Armada Nacional Colombiana. Por cesión, una cosa que no sabía que existía, que se podían ceder las armas. Puede que sea inocente, puede que no. Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano, en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército, en su acción fue y capturó los posibles
actores del explosivo, la mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Esta noticia la tiene la prensa, pero no la publica. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia en la captura de sus riquezas que se quedan en países extranjeros. Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el plan del Golfo y sobre la gente de Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto. Sobre varios narcotraficantes colombianos y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. Creo que la Fiscal General de la Nación no pone mucho cuidado a esto. Esa es la fuente de la amenaza. Porque tenían incidencia en la cúpula de la Fiscalía, porque habían fiscales exportando cocaína y controlaban el puerto de Buenaventura. Nosotros hemos venido destruyendo eso, a veces sin saberlo, pero cada vez con más sapiencia. Alrededor del traquetismo que se está devorando nuestra juventud sin razón de ser. Y entre esos han logrado una red con la extrema derecha norteamericana y preparan una especie de atentado jurídico contra el presidente de Colombia. Y no voy a mencionar los nombres propios de quienes están ahí, ya lo haremos después. Pero al presidente de Colombia no se le puede manejar como al señor Noriega, tratando de parodiar el proceso, porque somos lo contrario. Para ello, están usando, y ese ha sido un error mío, que tengo que publicar aquí, una serie de agentes de inteligencia colombianos que se dedicaron a buscar al señor Diego Marín. El señor Diego Marín, el mayor contrabandista del mundo y lavador de activos, colombo español. Yo le pedí al presidente Pedro Sánchez, estando él refugiado en España, porque alguien le comentó que lo íbamos a capturar en Colombia, que nos ayudara a su captura, y lo logró. Al presidente Pedro Sánchez le he pedido que hable con el gobierno actual de Portugal, que ya le había pedido antes de elecciones lo mismo en Portugal, porque está él ubicado en Portugal,